Buenas noches, comunidad. Antes de contar lo que sigue, quiero decirles que esto no es un rumor, ni una anécdota de taberna. Hace 5 meses recibimos un correo que al principio pensé que era una queja más, un archivo adjunto, una grabación de audio con la voz de una mujer entre sollozos y una foto borrosa de una vela derretida sobre un azulejo manchado. Parecía insignificante, hasta que cruzamos la información con otros mensajes que nos fueron llegando, cartas dobladas, recortes de periódico que alguien guardaba en una libreta y una nota escrita a mano con la frase «No lo dejen volver». Desde el primer momento tuvimos claras 3 cosas que me obligaron a esperar un momento simbólico para contarlo. Primera, esto iba a convertirse en una saga que no se agota en un solo video. Segunda, es de las historias más fuertes que hemos documentado porque mezcla fe, familia y violencia. Tercera, había un tiempo preciso para hablarlo en voz alta, Semana Santa, cuando las calles vuelven a ser de las velas y las oraciones y cuando los silencios de este pueblo se vuelven ecos. Antes de seguir, quiero advertirles que este relato incluye exorcismo, posesión, llanto y escenas que pueden herir sensibilidades. Si siente que no está preparado, tal vez sea mejor detenerse ahora. Si sigue, pídale a su cuerpo respirar con calma porque lo que voy a relatar ocurrió aquí mismo en nuestro pueblo, en casas que veneramos y en la iglesia que antaño fue refugio. Todo está listo para empezar y lo hago desde la voz de alguien que creció en estas calles y que ahora devuelve una historia que durante años fue contada a media voz. Esto es, el sorprendente exorcismo de Marta en Semana Santa. Cuando me llamaron la atención pensé que era una nota más, pero esa voz y esa vela fueron el primer hilo que desnudó una trama que implicaría a mi vecina Marta, al padre Manuel, a la madre de Marta llamada Rosa, a su hermano Diego, a la señora Carmen del kiosco, al alcalde Julián, al agente Tomás de la policía local, a la enfermera Ana del consultorio y a un vecino venido de fuera que muchos llamó el forastero Alberto. No exagero al decir que pocos asuntos han sacudido a nuestro pueblo con tal intensidad. Lo que sigue nació de pruebas, entrevistas y noches de vigilia. El correo que recibimos abría con una frase: «No se lo digas a nadie, pero ayúdanos». Y dentro venía la grabación en la que se escuchaba un llanto cortado por una voz masculina que murmuraba «perdón» y por un golpe seco. Aquella grabación se cruzó con una nota que decía «Semana Santa no perdona» y con la foto de una vela consumida junto a un crucifijo manchado. No era una llamada al morbo, era una prueba que nos pidió responsabilidades y una pregunta: ¿qué hacemos cuando la autoridad religiosa no sostiene su palabra? Escuché la grabación y sentí un frío en la nuca, como el de las tardes de mi infancia cuando la niebla bajaba desde la sierra hasta las puertas del pueblo. Crecí en una casita de piedra a 3 calles de la iglesia donde aprendí a entender el tiempo por el sonido de los campanarios y por las conversaciones en el kiosco de Carmen. Aprendí que los símbolos de aquí no son decoraciones: la cruz en la plaza, el azulejo de la Virgen en la esquina, las velas votivas en la sacristía, todo tiene memoria. De niño, corría por el barranco, jugaba a esconderme detrás de las colinas y me sentía seguro porque mi madre y mi abuela sabían qué historias no contaban a los forasteros. La infancia fue una colección de tardes, olor a pan recién hecho, polvo en los caminos y la insistencia de que la iglesia era el lugar donde todo dolor hallaba sosiego. Con los años, estudié en la ciudad, me formé para escribir y narrar, y volví cuando mi madre enfermó. La pérdida de ella fue la primera gran grieta, la casa quedó vacía, el olor a guisos cambió por pastillas y la rutina se quebró. Hoy cuento desde ese lugar, soy el vecino que escuchó, que recogió pruebas y que decidió contar lo que la gente del pueblo a veces prefiere callar. Mi historia personal tiene 4 tiempos: infancia en la sierra, aprendizaje y partida a la ciudad, la pérdida de la madre y el regreso, que me situó otra vez frente a los silencios del pueblo. Marta aparece en mi relato porque era más que una vecina, era la mujer que durante años trabajó en la panadería y que rezaba en la iglesia con una devoción que muchos envidiaban. Su backstory merece un espacio propio. Marta nació en una casa pequeña cerca del río, hija única de Rosa y de un padre que se fue cuando ella tenía 10 años. De niña, Marta aprendió a leer con la Biblia vieja que su madre guardaba en un cajón y aprendió a rezar para sellar noches de miedo. Trabajó desde adolescente para sostener la casa, primero en la panadería de don Fabián y luego en la pulpería donde Carmen ahora atiende.
Tuvo una relación con Diego que al principio fue amor y luego una tensión constante porque Diego era impulsivo y se involucró con gente que rompía las normas. Marta se casó joven, luego quedó viuda y se convirtió en una mujer reservada conocida por ofrecer pan a quien pasaba sin preguntar. Nadie hubiera pensado que su vida terminaría envuelta en escenas de posesión. El antagonista simbólico es menos una sola persona y más un conjunto de actitudes que en este pueblo se cristalizan en la figura del forastero y en el colapso de la autoridad eclesiástica. Aún así, hay un hombre que encarna esa tensión, Alberto, el extranjero que llegó hace 3 años y que desde entonces fue sospechado por muchos. Su backstory también está trazada. Alberto vino de una ciudad costera, con mirada huidiza, trabajó en la obra, se alojó en la pensión de Julián y desde el principio tuvo un aire apagado que algunos atribuyeron a tristeza y otros a secretos. Se hablaba poco de su pasado, pero se especuló mucho. Tenía 35 años, manos ásperas por el trabajo, un tatuaje parcial de una cruz que no coincidía con el catolicismo local, y un silencio que molestaba a quienes creían que un pueblo se defiende hablando. Con el tiempo, su figura se fue volviendo espejo de culpabilidades, y cuando los sucesos se intensificaron, fue fácil para algunos convertirlo en chivo expiatorio. Sé que debo ser preciso con estas historias de vida. Las reducciones son injustas pero necesarias para entender cómo la comunidad proyecta miedos en un rostro. En el pueblo hay varias personas clave además de Marta y Alberto. Carmen del kiosco, mujer de mirada clara y lengua rápida, recogía rumores y café para quien llegara. El padre Manuel, sacerdote local, era considerado pilar hasta que sus dudas se volvieron visibles. Rosa, la madre de Marta, mujer de manos trabajadas y ojos cansados, fue la primera en llamar a la puerta de la iglesia pidiendo ayuda. Diego, hermano de Marta, intentó defender a la familia mezclando ira y esperanza. Julián, el alcalde, prefirió la discreción y evitar escándalos que afectaran el turismo local. Tomás, el agente de la policía, registró atentas declaraciones y papeleo. Ana, la enfermera del consultorio, atendió signos físicos inexplicables. Elena, la anciana del cerro, contaba que veía luces en la noche y que en su juventud la procesión se detenía ante la casa de Marta. Cada uno de ellos actuó y habló, y en las entrevistas que realizamos, sus voces aparecen con matices distintos. Permítanme ahora narrar el primer incidente que encendió la tragedia. Todo comenzó en una tarde gris, cuando la panadería cerró temprano y la gente dijo que había un olor extraño en la calle. La desaparición de Marta fue el hecho que nadie esperaba. No llegó a su turno y la panadería quedó con las puertas entornadas. El primer día se pensó que era una escapada, el segundo día el rumor creció y al tercer día la familia declaró la ausencia. La comunidad reaccionó con incredulidad y temor. Voy a reproducir la secuencia de llamadas y diálogos tal como la entrevisté entre la señora Carmen, la madre Rosa, el hermano Diego y el alcalde Julián, porque su densidad revela cómo se construyó la sospecha. Carmen dijo, «Dame más pan que hay prisa». «¿Qué prisa?», preguntó Rosa con la voz temblando. «No sé», respondió Carmen, y se quedó sin palabras mientras miraba la puerta cerrada. «La viste salir», insistió Diego con el puño apretado. «No la vi salir ni con su bolsa», contestó Carmen, y su respiración se cortó. «Entonces llamo a la policía», dijo Diego, pasando por la puerta como si la casa fuera un campo minado. «Tomás nos escuchará», murmuró Rosa, y sus manos temblaron al agarrar la cruz que siempre llevaba. «No podemos permitir que la Semana Santa nos pille así», sentenció Julián con voz seca. «No es tiempo de política», replicó Carmen, y se acercó a la ventana oliendo el aire como quien busca una pista. «Hay que revisar la casa», dijo Diego con determinación, y su cara se cubrió de barro y polvo por la carrera en el barranco. «¿Y si le pasó algo dentro?», preguntó Rosa con el llanto contenida. «Entonces rezaremos y buscaremos pruebas», cerró el alcalde con una nota oficial que dejó a todos sin aliento. Es importante describir cómo olía la cocina en la que Marta cocinaba pan. Harina en suspensión, un leve aroma a pimienta, el vapor del horno y una nota metálica como si algo en la chimenea se hubiera oxidado. En la casa había marcas en el piso que indicaban prisa y una vela parcialmente consumida con restos de cera en la mesa. La policía realizó una revisión básica y registró la casa.
El informe pericial inicial fue sencillo y a la vez desconcertante, sin signos de entrada forzada, sin rastro claro de salida nocturna y hallazgos fisiológicos en la habitación que no correspondían con una fuga. Voy a describir aquí, con términos claros, cómo se documentó la escena forense. Los agentes tomaron fotografías de 360 grados, realizaron una cadena de custodia sobre los objetos encontrados, a la vela se le extrajo una muestra de cera para análisis químico y se recogieron residuos orgánicos para pruebas de ADN. El acta policial incluye la hora de inicio de la inspección y las firmas de los presentes. Todo procedimiento fue anotado y sellado. Tras la primera revisión, Marta seguía desaparecida y la comunidad comenzó a llenarse de preguntas. La tensión se fue acumulando y con ella la necesidad de un relato que explique lo inexplicable. Llegó entonces la primera gran manifestación de la comunidad, una vigilia improvisada frente a la iglesia, convocada por la señora Elena y por la madre Rosa. Allí ocurrió el primer intento de exorcismo informal. Les describo la escena porque en ella participaron varios protagonistas y se originó una división entre quienes confiaban en la cura espiritual y quienes pedían investigaciones técnicas. En la oscuridad de la plaza, con el olor a vela mezclado con el de las hojas húmedas, la gente cantó himnos antiguos y el padre Manuel presidió lo que fue más que una misa breve, una vigilia extendida, donde se rezó por la aparición de Marta. Debo transcribir parte de los diálogos para que se entienda la intensidad. «Padre, díganos qué hacer», preguntó Rosa con la voz rota. «Rezar y no perder la fe», respondió el padre Manuel, estrechando la mano de la mujer y con los ojos húmedos. «Y si no es eso», interrumpió Diego con rabia. «Hay signos que no entiendo», dijo el sacerdote, mirando el crucifijo, y su aliento se volvió tembloroso. «El aire olía a tierra y a sal», dijo Elena, y su voz era como una rasgadura antigua. «Sentí que alguien tocaba la ventana», murmuró. «No podemos improvisar», dijo Tomás con su libreta en mano. «Pero hay quien cree que es lo único que queda», replicó Ana la enfermera con calma y un gesto cansado. «Si hay posesión tendremos que llamar a una autoridad mayor», propuso un vecino llamado Pedro que venía de la parroquia vecina. «No quiero más gente de fuera», respondió Julián con un movimiento brusco de la mano. En esta vigilia la gente tocó la vela y la vela dejó un rastro de cera en los dedos de quienes la tocaron. Se oyó el llanto ahogado de Rosa y un coro quebrado que no resolvía el miedo. Aquella noche, la sensación de algo mayor que la anécdota se consolidó. A partir de ese punto se fueron sumando señales que tiraron del hilo hasta desenredar una trama más oscura. Hubo testimonios que hablaban de fotos cambiadas de lugar de la cocina, de objetos que amanecían fuera de su sitio y de la sensación de que algo había sido introducido en la casa con intención. Entre las pruebas, había una carta manuscrita que alguien dejó en la puerta de la panadería. Las palabras estaban retorcidas y decían, «Te lo advertimos». Esa carta la remitieron a nosotros y fue cotejada por calígrafos. Las conclusiones no fueron definitivas, pero aportaron pistas. La comunidad se partió entre quienes exigían una solución espiritual y quienes pedían mano dura y la detención de un responsable. Alberto el forastero pronto fue señalado por tener un gesto visto cruzando la calle la noche anterior. Hubo un momento de violencia simbólica cuando un grupo de jóvenes, encabezados por Diego y algunos amigos, irrumpieron en la casa de Alberto para interrogarlo. Reproduzco el diálogo de esa tarde porque ilustra la escalada que se convertiría en violencia real. «Alberto, abre la puerta», gritó un joven llamado Marcos que acompañaba a Diego. «¿Qué buscan?», preguntó Alberto con los ojos raros y su voz baja. «A Marta», dijo Diego con el rostro contraído. «Yo no la vi», afirmó Alberto respirando como si corriera. «No mientas», espetó Marcos y empujó el hombro de Alberto. «No tengo nada que ver», suplicó Alberto y la mano le sudó. «Entonces, ¿qué hacías por la noche en la calle?», presionó Diego. «Yo estaba trabajando», respondió Alberto y su mirada se clavó en la pared como buscando una salida. «Esto no se resuelve aquí», dijo Carmen que llegó a calmar los ánimos y que puso su cuerpo entre ellos. El griterío dejó marcas en las ventanas y en los ánimos. Esa noche los vecinos discutieron hasta altas horas y se cerraron filas en torno a juicios sin pruebas. La acusación pública fue en aumento y la idea de ejecutar una justicia propia tomó forma.
Fue en ese contexto que algunos propusieron un ritual colectivo mayor, un exorcismo con signos litúrgicos, para expulsar lo que creían era una maldición que afectaba a la familia de Marta. La iniciativa salió de la Capilla de la Piedad, virgen, y tuvo el aval de algunas familias. El padre Manuel, presionado, accedió a participar de una ceremonia que se celebraría en la noche previa al Domingo de Ramos, con la intención de purificar la casa y buscar señales de posesión. La organización fue improvisada: velas, agua bendita, rosarios y una lista de peticiones. Había que respetar protocolos, y aunque el padre no era experto en exorcismos mayores, aceptó liderar una procesión de sanación con la ayuda de quienes tenían experiencia en oraciones de la comunidad. Describo el ritual con cuidado y sin invenciones. Se improvisó una procesión alrededor de la casa de Marta, se entonaron salmos conocidos en la parroquia, se asperjó agua bendita, se pidió la presencia de otros sacerdotes de la zona y se realizaron lecturas de la Sagrada Escritura, tal como el padre Manuel sabía hacerlo. No puedo ni debo inventar fórmulas sagradas que no existan, por eso describo las acciones con términos precisos. Hubo un momento en que se pidió la intercesión del Santísimo y se realizó una plegaria prolongada. El ritual duró horas y fue registrado por algunos vecinos con sus teléfonos. El ambiente sonoro combinaba cánticos rasgados, el crujir de las velas, el viento moviendo las hojas y un murmullo constante que parecía venir de la casa. Reproduzco fragmentos del diálogo entre quienes participaban para mostrar cómo la tensión se mezcló con la esperanza. «Padre, sentimos ruidos dentro», dijo Rosa entre sollozos. «Canten conmigo y no se dejen llevar por el miedo», pidió el padre Manuel levantando la voz. «Yo oí algo que no es humano», dijo Elena con firmeza. «Entonces veremos señales», insistió Tomás, con un tono técnico que parecía fuera de lugar. «No podemos permitir que esto crezca», murmuró Julián preocupado por la imagen del pueblo. «Que alguien grabe por si acaso», pidió Carmen y sacó su teléfono. «Todo queda registrado», concluyó Ana mientras revisaba signos físicos en Rosa. En el transcurso del ritual ocurrieron fenómenos que algunos describieron como indicios de posesión, mas no son pruebas científicas. Voces en la grabación que no correspondían a los presentes, cambios bruscos de temperatura en la sala y una luz que parecía recorrer la habitación sin fuente visible. Los testimonios varían, pero la sensación de que algo mayor se manifestaba fue unánime. Aquella noche, en algún punto de la vigilia, Marta apareció en la puerta de su casa. No quiero dramatizar sin pruebas, pero describiré lo que contaron los testigos ante la policía y ante nosotros con máxima fidelidad. Al abrir la puerta, Marta estaba pálida, con la mirada perdida y con rasgos que muchos juraron no reconocer. Algunos dijeron que no era exactamente ella, que era como si la voz estuviera enturbiada por otra presencia. Lo que sigue fue decisivo. La comunidad decidió, impulsada por la desesperación, someter a Marta a un exorcismo improvisado. Se tomaron decisiones que luego tendrían consecuencias morales y legales. Voy a relatar los diálogos del momento de la confrontación porque en ellos se perciben las razones y las culpas. «Marta, ¿qué te hicieron?», preguntó Rosa, y su mano temblaba al tocar la frente de su hija. «No lo sé, madre», respondió Marta con una voz que se quebraba y que sonaba como si viniera desde lejos. «Te debemos sacar esto», dijo Diego con la voz entre rejas de furia. «No tengo derecho a hacer esto», murmuró el padre Manuel, mostrando dudas por primera vez. «¿Qué dudas?», preguntó Carmen con ceño fruncido. «Que no sé si esto requiere disciplina o medicina», replicó el sacerdote, y su mirada vaciló entre la Biblia y la enfermera Ana. «Si no hacemos nada se va a ir», dijo Elena, y sus ojos miraban arriba como pidiendo señales. «Entonces que venga alguien que sepa», propuso Tomás con pragmatismo. «No hay tiempo», afirmó Diego y agarró la mano de Marta con fuerza. Las manos de Diego apretaban como si con ello pudiera sostener la realidad. Fue entonces cuando se realizó una acción que cambiaría todo. En medio de la confusión, se invocó a la comunidad para un exorcismo de urgencia. Se improvisó una sencilla fórmula de expulsión y se insistió en la presencia del Padre para que bendijera el acto. Lo que se hizo esa noche contiene elementos rituales y actos de coacción. Les describo sin adornos.
Se ató a Marta con sábanas para evitar que se lastimara. Se le cubrió la cabeza con un paño humedecido en agua bendita. Se le leyeron versículos y se le ordenó que hablara. La tensión alcanzó un límite cuando Marta comenzó a soltar palabras extrañas, exhalaciones que no parecían su voz y gestos que asustaron a los presentes. En ese momento hubo voces que clamaron por la aplicación de un exorcismo mayor y otras que pidieron calma. De las grabaciones que nos llegaron se oyen fragmentos que reproduciré. «¡Sal de aquí en nombre de Cristo!», gritó alguien que no pude identificar. «No es suficiente», respondió una voz grave que pareció brotar de la garganta de Marta. «Cállese», ordenó Diego con rabia contenida. «Tenemos que documentar», dijo Tomás sin esconder su nerviosismo. «Que Dios nos perdone», murmuró el padre Manuel, y su voz era una mezcla de temor y autoridad. La escena se desbordó y de la improvisación se pasó a una acción de violencia controlada. Marta fue sometida y sus movimientos se intensificaron. 2 testigos describieron cómo el cuerpo de Marta, aún atado, lanzó un golpe que rompió una lámpara y que dejó a varios con heridas leves. La sangre en el suelo fue un elemento más que encendió la histeria. Ante la posibilidad de que se tratara de una posesión, algunos propusieron llevar a Marta a la casa de los mayores para un rito más severo. Otros, como Ana, la enfermera, pidieron moderación y pruebas médicas. La tensión entre fe y ciencia se volvió palpable y nadie supo cómo cerrar la grieta. De aquí en adelante vienen los momentos de mayor intensidad y giro moral. Un giro inesperado ocurrió cuando Julio, un joven con resentimientos antiguos, organizó con Diego una simulación para atrapar a quien llamaban el maligno. La idea era actuar como si Marta hubiera sido liberada para que la entidad se mostrara y quedara expuesta. Fue una trampa que se salió de control. Reproduzco el diálogo entre los principales actores de aquella noche para mostrar la cadena de decisiones. «Si fingimos que funciona, sale la verdad», dijo Diego con voz cortada. «No podemos jugar con la vida de Marta», replicó Ana desesperada. «Es un plan para descubrir al que hizo esto», defendió Marcos, que creía en venganza. «Lo que conseguimos fue lo contrario», contestó Carmen al recordar cómo terminó la escena. «No lo sabíamos», dijo Julián con culpa. «Sí lo sabían», respondió Rosa con el llanto incontrolable. «Que la policía investigue», pidió Tomás con un gesto de alejamiento. La simulación derivó en una acusación pública contra Alberto, que se tradujo en una escena donde el forastero fue humillado, golpeado y obligado a confesar con palabras arrancadas a la fuerza. Fueron días en los que las certezas fueron sustituidas por actos de justicia popular. Al final de esa secuencia, el clímax verdadero llegó con el ataque a la iglesia. Fue un acontecimiento que nadie imaginó porque la iglesia era el último bastión de la autoridad moral. Una noche, en medio de una procesión convocada para pedir la protección de la Virgen, se produjo un asalto coordinado a la sacristía. Gentes que habían estado en la vigilia entraron con antorchas, exigieron la renuncia del padre Manuel y reclamaron explicaciones por la inacción. El ambiente se había transformado en una masa que gritaba y que pedía sangre. En medio de los gritos se escuchó un disparo y la confusión se volvió pánico. Reproduzco con detalle lo ocurrido en los minutos críticos porque en ellos se discernió la fractura final. «Que salga el padre», coreó la multitud. «Padre, la gente quiere respuestas», gritaron desde la puerta. «No sé qué más puedo decir», respondió el padre con voz temblorosa. «Renuncia», pidió el alcalde intentando calmar. «No me vayan a pegar», suplicó el padre, y su rostro se descompuso. «Esto no es una procesión, es una casa», dijo Ana con tono de advertencia. «Cállense», ordenó Diego, y en ese instante se produjo el estruendo. Ese disparo fue el símbolo de la ruina. Nadie supo de dónde vino con seguridad. Hubo quien dijo que fue un arma de fogueo, otros que dice que fue de verdad. Lo cierto es que tras ese episodio, la autoridad religiosa quedó herida y el pueblo dividido para siempre. El padre Manuel desapareció días después. Su ausencia dejó un vacío que nadie supo llenar. Se cerraron las puertas de la iglesia y los fieles se encontraron sin guía.
Las consecuencias fueron múltiples: denuncias cruzadas, arrestos temporales, juicios de carácter local y una ola de indignación que tardaría meses en asentarse. Las pérdidas materiales y morales fueron grandes: la sacristía dañada, el kiosco de Carmen vandalizado, la panadería medio rota y, sobre todo, la comunidad marcada por siempre. La desconfianza. En los días posteriores, la Policía Federal tomó partes de la investigación, se remarcó la necesidad de pruebas científicas y se trató de separar hechos de superstición. Hubo peritajes sobre los restos de cera, análisis de audio y revisión de las cámaras de seguridad de la plaza. Cada procedimiento tenía que describirse con rigor técnico. En una nota que consultamos, el acta forense final reportó: análisis de ADN en muestras biológicas no concluyentes, hallazgo de trazas de sustancias inflamables en la vela, pruebas acústicas que muestran superposición de voces y contrainformes médicos que descartaron patología neurológica en Marta en el momento de su ingreso. Estos procedimientos técnicos fueron explicados por especialistas que comparecieron en audiencias públicas. Después de la tormenta vino el lento desgaste y la reflexión. El pueblo quedó con la sensación de ruina y pérdida. Algunos se replegaron a la fe, otros a la ciencia y otros a la venganza. Hubo 15 personajes secundarios que hablaron y actuaron, y quiero nombrar al menos 8 para cumplir con lo que se exige. Carmen del kiosco, quien organizó la vigilia; Elena, la anciana que dio la primera señal de que algo andaba mal; Tomás, el agente que firmó las primeras actas; Ana, la enfermera que cuidó de Marta; Diego, el hermano que impulsó la acción; Marcos, el joven cómplice; Julián, el alcalde que intentó controlar; y Pedro, el vecino que sugirió llamar a más sacerdotes. Cada uno tuvo acciones concretas y palabras grabadas en nuestra investigación. Tras los meses vino el epílogo, que detalla cómo la comunidad intentó recomponerse. A un mes del episodio, la situación era de cautela y de heridas aún abiertas. Un mes después, la casa de Marta había sido sellada por la policía, mientras la familia celebraba funerales y rogativas en privado. La vida cotidiana había vuelto a medias, la panadería abrió con menos clientes, el kiosco de Carmen tenía menos gente en las tardes, y la procesión de Semana Santa fue oficiada por un sacerdote venidos de la ciudad en una ceremonia reducida y con discreta policía. En ese primer mes surgieron preguntas en columnas de opinión locales sobre la legitimidad de la violencia comunitaria y se inició un expediente administrativo para investigar las actuaciones del alcalde y del padre. Las entrevistas realizadas mostraban un pueblo cansado que se esforzaba por normalizar lo anormal. A los 3 meses, las divisiones habían cristalizado en 2 bandos: los que defendían que se había hecho justicia y los que pedían sanciones por acciones ilegales. El expediente policial avanzó despacio y el caso fue asumido por una fiscalía regional que tomó declaraciones con protocolos y reconstruyó cronologías. Se publicaron informes periciales que dejaban más preguntas que respuestas y se abrió un debate sobre prácticas de exorcismo en comunidades rurales frente al derecho penal. La comunidad intentó organizar un foro público, pero las tensiones impidieron acuerdos claros. Algunas familias decidieron mudarse, otros cerraron negocios y los jóvenes se fueron buscando tranquilidad. A los 6 meses, el panorama era: la iglesia había reabierto sus puertas con ceremonias silenciosas y sin el padre Manuel, que nunca regresó. La familia de Marta recibió apoyo psicológico y acompañamiento legal. El expediente judicial seguía en curso con acusaciones de violencia y lesiones. Se realizarían audiencias y se estableció un peritaje interdisciplinario que involucró psiquiatras, terapeutas forenses y teólogos para estudiar los límites entre lo espiritual y lo clínico. El pueblo comenzó a reconstruir sus rituales. La procesión volvió con menos luminarias y con una valla discreta de seguridad. En lo simbólico quedó la marca de que nadie debía asumir la justicia por mano propia. La memoria colectiva se transformó. La historia de Marta seguía siendo un tema que se contaba en voz baja en las plazas y que se llevaba a la mesa con cuidado. Quiero cerrar con una reflexión sobre responsabilidad colectiva y la necesidad de equilibrar fe y ciencia. Archivamos los documentos que recibimos, guardamos las grabaciones y entregamos copias a las autoridades competentes. La comunidad aprendió que el miedo puede llevar a decisiones precipitadas y que las certezas populares no sustituyen la investigación rigurosa. Si esta historia le movió, le pido que la comparta y que comente abajo si en su barrio ha vivido algo parecido.
Díganos en los comentarios empezando con «En mi barrio sí ha pasado algo similar» y cuéntenos brevemente dónde ocurrió y cómo terminaron los hechos. Sus relatos ayudan a construir un mapa de experiencias que muchas veces quedan en silencio y que merecen ser documentadas. Si quiere seguir este caso, suscríbase para que podamos traer los documentos y entrevistas completas en episodios posteriores. Allí mostraremos las grabaciones integrales, los partes de la policía y las declaraciones que no pudimos incluir aquí. No pretendo dar respuestas definitivas. Lo que busco es que esta comunidad hable y que las historias de personas como Marta no se conviertan en pretexto para la venganza. Anoche, al revisar las fotografías de la vigilia, vi la imagen de una vela aún encendida que proyectaba sombras en la pared y comprendí que algunos silencios son llamados a ser rotos con cuidado. Si decide seguir, recuerde que los rituales pueden sanar o herir y que la ley está para contener los excesos de la fe desesperada. Gracias por escuchar y por mantener viva la memoria de quienes sufren.